¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre les digo, lo hacemos de la mano de los mejores y menudo grupo tenemos hoy reunido en el estudio. Atención, porque a mi izquierda ya se sienta Manuel Llamas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por buscar de nuevo un hueco en domingo para hablar de lo que nos gusta, de inversión y de cultura financiera, y preparar y afilarnos todas tus lecciones. También está con nosotros Domingo Soriano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Muchas gracias. Ya te veo preparado con tu tiza y tu pizarra para hablarnos hoy. Ahora explicaremos el tema del día, porque también nos acompaña desde Value School, ya recuperado, después de algunos problemas, vamos a decir algunos problemas, ya está con nosotros. Encantado. A mí esto me da la vida, Luis Fer, encantado que me tengas aquí un domingo más. Aunque te tenemos que decir que Andrei, cuando viene desde Value School, lo hace muy bien. Es que tenemos un equipazo en Value School que ya ves. Y mucha atención, cojan papel y lápiz hoy, porque estoy seguro de que el invitado hoy nos va a dar claves muy importantes para abordar con éxito nuestras decisiones de inversión. Les voy a contar algunas cosas sobre él. Actualmente es director de estrategia comercial en Cobas y además es director general de Value School, pero es todo un experto en renta variable en mercados. Formó parte de los equipos de análisis de trading de Intermoney y de Auriga. También estuvo en relación con inversores en Telefónica. Fue responsable de renta variable en el equipo de banca privada de Inversis. También responsable de trading de Iberia y Latam en Saxo Bank. Y si todo esto les parece poco, les vamos a sumar que es exultantemente joven, aficionado al surf y no vean ustedes lo bien que nos lo vamos a pasar hoy con nada más y nada menos que Gonzalo Recarte. ¿Qué tal, Gonzalo? Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Luis Fernando? Encantado de estar aquí con vosotros. Después de leer parte de tu currículum y de tus aficiones, la verdad que nos hayas buscado un hueco en domingo para estar aquí con el tiempo que hace además en el día de hoy, te lo agradecemos mucho. El placer es mío. Bueno, pues si ya estamos todos, comenzamos. Y les hemos dicho que cojan papel y lápiz porque hoy vamos a hablar de trading. Vamos a explicar cómo funciona el mercado, cómo es eso que todos tenemos en la cabeza y que ya se ha convertido en un mito gracias también a la digitalización. Decenas de personas en una sala con papeles y teléfonos en las manos, gritando compra y vende como posesos. Esa es la imagen que el cine nos ha dado del mercado y de la bolsa, y que a día de hoy ya es solamente un mito, ¿no? Algo del pasado, porque todo está digitalizado, aunque queda una parte pequeñita que también nos podrá explicar hoy el invitado que tenemos en la mesa de debate en Tu Dinero Nunca Duerme. Cuando hablamos de los mitos de la bolsa, en aquel programa el trading tenía mucha culpa del principal de ellos, que es esa especie de creencia popular de que en la bolsa se puede ganar o en la bolsa es fácil ganar mucho dinero en muy poco tiempo trabajando o apenas estando en bolsa unas horas al día. Pero esto no deja de ser la gran leyenda urbana sobre una profesión que, sin embargo, para muchos entendidos es la más estresante y dura del mundo. Ya os adelanto que los plazos de la inversión, los objetivos y el método forman parte de las lecciones más importantes que vamos a aprender hoy de la mano de Gonzalo Recarte, pero antes dejemos que nuestro compañero Manuel Llamas nos dé su lección. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Lección de Manuel Llamas, tiempo para oír tus indicaciones, y hoy yo creo que lo importante es quizá para los menos entendidos el saber a qué nos referimos, qué es esto del trading. Bueno, el trading la verdad es que apasionante. El mercadeo en español, ¿no? Apasionante concepto, sí, mercadeo en español, la verdad es que también lo del mercadeo también está bien traído. Fíjate, en los últimos años, al calor precisamente, Luis Fernando, de esa revolución tecnológica que comentas, pues se ha puesto de moda el trading, que consiste básicamente en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez en el mercado, como es el caso de acciones, divisas y futuros, con el fin de sacar un beneficio, es decir, comprar a X y vender a X más uno. La figura del trader, del operador bursátil, estaba reservada a un perfil muy específico y reducido años atrás, ya que los costes de operar diariamente en bolsa eran bastante más elevados que hoy en día y además eran procesos mucho más complejos. Sin embargo, la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías ha facilitado enormemente el acceso al trading a la inmensa mayoría de la población gracias a las plataformas online especializadas que, a modo de intermediarios, permiten operar en bolsa con mucha facilidad y a costes muy reducidos. Y es que hoy por hoy lo único que se necesita para ser un trader es tener un ordenador, una buena conexión a Internet y contratar a un broker
que suministre la citada plataforma de trading para poder operar. Además, gracias a Internet han surgido infinidad de cursos y seminarios gratuitos o de bajo coste que en teoría te enseñan a operar en bolsa a través de Internet. Como resultado, son muchos los particulares que se han lanzado al mundo del trading con el objetivo, con el sueño de ganar dinero e incluso llegar a vivir de ello o retirarse siendo muy jóvenes, dar el pelotazo, lo que se conoce como el pelotazo. Es que en España somos mucho de pelotazo. Dar el pelotazo, hacerse millonario y retirarse por vida. Pero la realidad, y este es el dato clave que me gustaría dejar claro en el programa de hoy a nuestros oyentes, es que cerca del 90% de la gente que abre cuentas de trading acaba perdiendo dinero. ¿Puedes repetir el porcentaje? 90%. 9 de cada 10. La pregunta clave... Veo que nuestro invitado asiente, o sea que no pues, te has alejado. A eso voy. Son datos oficiales. Claro, estos son datos oficiales. La pregunta clave que lanzo a nuestro invitado de hoy, es ¿por qué? La baja formación o el apalancamiento excesivo quizás son algunos de los factores a tener en cuenta, aunque estoy seguro de que Gonzalo profundizará en esta y otras muchas claves. Bueno, Gonzalo, apúntate esa pregunta para contestarla luego, porque vamos a buscar más datos para buscar también más puntos de debate con la pizarra de Domingo Soriano. Domingo Soriano, nos ha dicho Manuel Llamas, estábamos hablando de ese porcentaje. ¿Por qué crees que hay un porcentaje tan alto de la gente que se mete a hacer trading que termina perdiendo dinero? Bueno, para empezar, porque empezamos ya del 50%. Que eso ya, pues no es el 90, pero es el 50. ¿Qué quiero decir con esto? El tipo de inversión a la bolsa a largo plazo, en lo que nosotros hemos animado a la gente a que se acerque, a que investigue, a que aprenda un poquito qué es ese tipo de inversión en bolsa a largo plazo, no tiene por qué haber ganadores y perdedores. Yo puedo pensar que hay una empresa que le va a ir bien de aquí a 6 meses, de aquí a 6 años, 10 años, 12 años, y bueno, invierto en esa empresa, dentro de unos años esa empresa ha cumplido mis expectativas, vale más, yo quiero recuperar mi inversión y nadie tiene por qué estar perdiendo, simplemente otra persona recupera o ocupa mi puesto como copropietario de esa empresa. En el tipo de inversión a largo plazo del que nos hablaba Manuel, tiene que haber necesariamente como mínimo un 50% de ganadores y de perdedores. Por eso digo que cuando decimos ¿por qué el 90? Bueno, para empezar porque partimos del 50. En el sentido de que ahí lo que se hacen son dos apuestas cruzadas entre uno que piensa que de hoy a dentro de 10 minutos, de ahora a dentro de 10 minutos o de hoy a mañana, la acción o el producto financiero, el futuro, sea cual sea el producto, va a subir o bajar, y otro que piensa lo contrario. Con lo cual es inevitable que como mínimo uno de los dos va a perder. Esto es como en una mesa de póker. Lo que ocurre es que la gente nunca piensa, cuando se sienta en una mesa de póker, que él va a perder. Todos nos sentamos a la mesa de póker y decimos, yo voy a ganar. Pero claro, la lógica nos dice que la confianza del ser humano, esa psicología económica de la que muchas veces hablamos, esa economía conductual, nos sentamos a la mesa de póker pensando que vamos a ganar los 5 que estamos en la mesa. Cualquiera que vea desde fuera dice, no, aquí como mínimo o uno va a perder mucho y los otros le van a quitar todo a ese uno, o lo normal es que si se sientan 5 o 6, pues 3 ganen y 3 pierdan. Pues esto pasa lo mismo con este tipo de inversión. Pero luego hay una cuestión más que es muy importante, que lo hemos hablado también varias veces en el programa y que aquí cambia por completo. ¿Por qué invierto en un determinado activo o por qué invierto en una determinada acción? Cuando uno invierte a largo plazo en una empresa, las razones son: me gusta esta empresa, creo que es una compañía sólida, creo que va a dar dividendos, puede hacer un análisis más value de este negocio está infravalorado en el mercado, puede hacer un análisis más de calidad, de bueno, esta es una empresa muy sólida que me va a ir generando dividendos y beneficios a lo largo de los años, pero hay una lógica. Cuando esa lógica, digamos, en un momento determinado el mercado parece no seguirla, si tu análisis previo ha sido bueno, yo creo que tienes como mínimo puedes dudar, pero tienes una base sobre la que sostenerte, y es que mi lógica es más de esta empresa es una empresa sólida, el hecho de que el mercado no la reconozca 2, 4, 6 meses, un año, no invalida mi razonamiento. Mientras que si tu lógica es la lógica del cortoplacismo, muy, muy corto y cada vez más corto como es ahora, claro, tú dices, yo invierto en esta empresa porque creo que dentro de una hora va a estar un poquito más arriba. A los 10 minutos empieza a bajar. Como tu lógica ha sido puramente de qué es lo que van a hacer las líneas, qué es lo que van a hacer la acción en ese periodo de tiempo muy corto, también es muy lógico que tú digas, mi lógica se está viendo. No tienes nada más a lo que agarrarte, con lo cual
vendes en el peor de los momentos porque a lo mejor luego hubiera revertido la situación, simplemente no tenías nada sobre lo que sostener esa posición. Y luego hay una tercera razón, es contra quién estoy compitiendo. Y de nuevo volvemos al principio. En una lógica de inversión más largoplacista, tú no estás compitiendo con nadie. Lo que estás haciendo es hacerte copropietario de una empresa. En una lógica cortoplacista, lo que estás haciendo es luchando contra muchos otros que están haciendo lo mismo que tú y cada vez más luchando con máquinas que a mí me gusta. Digamos, cada vez me genera más duda que un inversor particular en condiciones normales sea capaz. Si nos movemos únicamente en la cuestión de la tendencia del movimiento cortoplacista, de batir a esas máquinas que cada vez están más presentes en el mercado. Entonces yo creo que la suma de todo eso hace que sea muy difícil, en mi opinión, vamos, yo nunca se lo recomiendo a nadie, pero yo creo que para el inversor medio con pocos conocimientos es muy difícil adentrarse en este mundo con unas mínimas garantías de éxito. Tienes las mismas garantías de éxito, eso sí, que puede tener alguien que hace una apuesta o que te vas a un casino. Es decir, ¿puedes salir millonario de un casino? Sí. Apuestas 6 veces al 35 y sales 6 veces seguidas el 35 y te lo llevas todo. Vuelves a tu casa millonario probablemente. ¿Cuáles son las posibilidades de que ocurra eso o de que vuelvas a tu casa sin los 1.000 euros con los que saliste para apostar? Pues eso yo creo es un poco la cuestión. Bueno, pues desde luego cosas para reflexionar. Vamos a dar, un pequeño tiempo para escuchar unos consejos y volvemos enseguida ya con la tertulia. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu dinero nunca duerme. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Bueno, y tiempo de tertulia, me está diciendo Luigi, oye, déjame que le hagamos esta pregunta que quiero. Luigi, como casi siempre, voy a decir que casi siempre, te cedo el turno para que nos hables del invitado y sobre todo para que le hagas la primera pregunta de la tarde. Pues muchas gracias, Luis Fernando, y la verdad es que me hace mucha ilusión porque aparte de que es un compañero al que admiro y con el que trabajo, vamos, comodísimamente en Value School, es un gran director de equipo, es un amigo y yo no conozco esta parte de su vida por la que le voy a preguntar, ¿no? Que es lo que pasó antes de llegar a Cobas, antes de llegar a Value School, ¿no? Esa parte del trader que, oye, para un ignorante del trading como soy yo, que no tengo ni idea, yo me dicen trader y veo broker, Wall Street, Michael Douglas, gente que a los 40 ya se va a las Bahamas porque ha ganado un montón de pasta, y luego encima me dicen el dato de que el 90% de los que por internet, y yo he visto cursos de esos, intentamos ganar un duro con el trading, acabamos perdiendo hasta la camisa. Entonces, dime, Gonzalo, explícanos, ¿qué hace un trader? ¿Es ese retrato fiel a la actividad que tú has llevado tantos años? Y luego, ¿cuáles son las claves del éxito que faltan a los amateurs que se ponen a probar suerte en este oficio? Bueno, en primer lugar decir que para mí también es un placer trabajar contigo, Luigi. Gracias, estar aquí con vosotros. Gracias. Bueno, a ver, lo principal duda, no soy para nada Leonardo DiCaprio, ya me gustaría haber sido como Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street. No es que me haya aburrido de eso, es un mito completamente. Sí, no lanzáis enanos, el día del bonus no contra una diana. Para nada. Y quemáis billetes, lo de quemar billetes. Justo antes de empezar estaba comentando aquí a los compañeros que cuando era más joven, en mi mesa siempre tenía una fotografía que explicaba lo que era un broker. Y era cómo veían a un trader, la sociedad en su conjunto. Era una foto cómo te veía tu madre se pensaba que hacías cosas súper extrañas. Tu novia, era una foto cómo te ve tu novia, era una foto rodeada de mujeres en baños menores. Cómo te veía la sociedad como un malvado capitalista y en realidad lo que eres una persona pegada a 8 pantallas durante 8 horas al día con una tensión difícil de gestionar. Entonces, la primera pregunta, y que quede claro, porque me han preguntado varias veces, es ¿qué diferencia un broker a un trader? Porque tipos de trading, aquí lo que habéis hablado en toda la presentación, la introducción, habéis estado enfocado al day trading, es el trading intradiario, intentar o ganar dinero en activos financieros tomando posiciones a muy corto plazo. Pero existen otros muchos tipos de trading. Está el trading swing trading, que es con tendencia diaria, buscando tendencias secundarias. Está el arbitraje, está el trading direccional. Hay mucho tipo de trading con opciones, trading con futuros.
Mi experiencia viene de toda la parte de opciones y futuros y también por la parte de contado. Y como bien decía Domingo, es muy importante decir que el trader es un juego de suma cero, que es lo que ha dicho Domingo al principio. Es decir, que no es como comprando acciones al contado, que entras en el capital de una compañía y eres un inversor y acabas y eres partícipe de los negocios, sino que para que alguien gane en futuros o en opciones, siempre tiene que haber un perdedor. Es un juego de suma cero. Lo más importante, pues yo desde muy joven he tenido una frase que es método y disciplina o la ruina. Luego, si queréis, entramos a todos los errores que, bajo mi modesto punto de vista, tienen el inversor particular, que he visto muchos, y además muchos se repiten en el tiempo, pero lo más importante es la psicología. No hace falta ser muy listo para ser un buen trader. La diferencia es tener la personalidad y los sesgos, que aquí creo que habéis hablado mucho, de personalidad adecuados. Un 20% es metodología y el 80% es psicología. Oye, Gonzalo, para aclarar un poquito la función del trader, tú estabas trabajando para una empresa y había otros como tú, es decir, había gente cuya función era hacer trading, en tu caso opciones, futuros has dicho, pero por ejemplo, ¿tenéis unas instrucciones, un mandato, un benchmark, objetivos, o os pagan por un variable? Es decir, ¿cuáles son esas reglas del juego de un empleado, digamos, de alta cualificación, como puede ser un trader para una compañía? ¿Cuáles son esas sujeciones a las que su labor está sujeta? Vale, pues para poner un poco el marco conceptual. Se suele distinguir, se suele equivocar broker y trader. El broker simplemente es el que pone relación al banco, a la sociedad de valores, a la agencia de valores, con los clientes institucionales. Uh-huh. Los pone en relación y luego tiene a un trader, a una persona que se encarga de ejecutar las órdenes. Uh-huh. Ese trader, que está en la mesa de distribución de renta variable, de renta fija o de lo que sea, es la persona encargada de ejecutar las órdenes, pero no toma riesgo. No toma riesgo para la agencia de valores o la sociedad de valores. No toma decisiones. No toma decisiones. Ejecuta. Le dicen, compra Telefónica a 8 euros, cómprame 1 millón de Telefónicas. Y tiene que estar todo el día pegado a la pantalla, viendo cómo está el volumen del mercado y va comprando para el cliente. En mi caso, o lo que yo estoy haciendo en sociedades de valores es proprietary trading. Es decir, nosotros tomábamos riesgo, que es lo que pueden hacer las sociedades de valores. Es decir, nos dan una determinada cantidad de dinero y se trata de invertirlo y conseguir ganar dinero. Tenemos sueldo fijo, por supuesto, y luego un sueldo variable en función de los beneficios, ¿vale? que obtuviéramos. Por supuesto, separado lo que es la mesa de distribución de la mesa de prop trading para que no haya información privilegiada, como si dijéramos. El mercado al final está compuesto de personas. Entonces, para ser un trader de éxito, lo que tienes que conocer mucho es conocerte a ti mismo y no entrar en los sesgos que luego, si queréis, avanzamos. Pero nosotros, lo que es más importante para tener éxito desde un punto de vista profesional es, si tú, como bien decía Domingo, si tiras una moneda al aire, tienes un 50% de que salga cara o cruz. Entonces, es riesgo probabilístico. De tal manera que si tú controlas tus pérdidas y más del 50% de los días ganas dinero, a largo plazo ganas dinero, aunque sea poco a poco. Entonces tú tenías un stop loss, es decir, no podías perder X cantidad al día y durante el resto del día te dedicabas a manejar el dinero. Había traders de futuros, traders de opciones, al final creas un portfolio de traders que operan en diferentes activos para que nunca la mesa de trading pierda dinero en su conjunto. Unos días un trader perdía dinero, otro ganaba, pero era un negocio también a largo plazo. O sea que sobre todo, digamos, el objetivo al final de estos entramados, de estos equipos de traders, como decías, uno en futuros, otros que lo que tratan es de no perder en la mesa, al final lo que hacían con el dinero que gestionaban, si no te he entendido mal, es regla número 1, mantengamos el dinero, no perdamos el dinero del inversor. Que luego ganamos dinero, fantástico, pero lo primero es no perder, ¿no? Correcto. Esto es lo más importante. Y eso lo vemos. El principal reto al que se enfrenta el inversor particular, quien se abre una cuenta de valores, una cuenta de trading, siempre se cree que tiene un plan y ese plan nunca lo cumple. Nosotros teníamos un plan de trading, como he dicho al principio, método y disciplina. Y si no cumples ese plan, al final te ves arrastrado por tus emociones, por tus impulsos, por un montón de cosas que te hacen operar mal. Aquí seguramente habréis hablado que en el largo plazo es necesario tener una conciencia de la necesidad de ahorrar, de mirar al futuro con paciencia, tener un plan de ahorro y canalizarlo en una inversión para tener una solvencia económica en el futuro. Pues a todas esas emociones que no nos permiten invertir mal, en el caso de un trader es exponencial, porque los ves en cuestión de minutos en función en el tipo de activo que operes. Entonces, por eso digo que el 80% es la cabeza que tengas, más que los conocimientos. A mí me surgen, cantidad de preguntas sobre este tema. Tengo apuntadas varias, pero un poco a modo de introducción, Gonzalo. Claro, cuando
cuando el que no está avezado en este tipo de materias ve cómo se opera en bolsa, cómo los traders operan en bolsa, y ven gráficos, ven líneas, ¿no? Ven primero 4 pantallas de ordenador, Sí, como bien decía. las 4 pantallas y de repente todos son gráficos, números que se ponen en verde y en rojo. Exacto. Y que empiezan a correr. Y te acuerdas de Times Square, ¿no? Y los valores dando vueltas, ¿no? De Wall Street. Pero en realidad, esto del análisis técnico, a diferencia un poco con lo que comentaba Domingo, ¿no? Durante buena parte de los programas que hemos hecho hasta ahora, se ha hablado mucho de la inversión a largo plazo, de ser copropietario de un negocio, pero el análisis técnico, tal y como operan los traders, es radicalmente diferente. O sea, tú tomas decisiones en función de cómo evolucione una determinada acción, una determinada divisa, un determinado futuro, y en base a los gráficos, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esos gráficos? Porque esos gráficos no es una cuestión de una línea, o sea, ¿por qué baja la línea? ¿Por qué sube la línea? ¿Qué es lo que se esconde detrás de ese tipo de operativa? El análisis técnico es una de las herramientas que utilizamos. También hay flujos, hay muchas otras, ¿vale? Flujos de órdenes, etcétera, para ver la evolución en el corto plazo de los precios. Pero detrás de un gráfico, y es algo que también es un gran mito de la bolsa, se habla de que el análisis técnico es simplemente una línea tirada en un gráfico, pero no olvidemos que los mercados, por mucho que aparezcan las máquinas, que como bien decía Domingo ya representan incluso en Estados Unidos el 50% del volumen que se negocia, detrás de los gráficos hay comportamiento humano. Y al final lo que se ve reflejado en esas líneas son teoría de masas y comportamientos de todo el mercado en una dirección. Por poner un ejemplo muy claro, si Santander baja de 4 euros, ya había mucho volumen comprador y se va a 3, en el momento en el que vuelva a 4, toda esa gente que ha estado sufriendo ese euro de pérdidas, llegará un momento en el que dirá un pensamiento muy simple: uy, después de lo que he vivido, ya por lo menos estoy sin perder nada, pues vendo. Eso se genera lo que llamamos papel. Hay oferta de acciones a ese determinado precio. De la misma manera que si vemos que una determinada acción no cae, el mismo ejemplo, de 3 euros, y vemos que ahí nunca consigue caer de 3 euros, significa que hay dinero, es decir, que hay interés comprador. Un gráfico lo que está reflejando es el comportamiento de los inversores. No es ni bueno ni malo, es una herramienta más que podemos utilizar para operar en el mercado, simplemente. Oyéndote, a ver, yo que soy bastante crítico normalmente con este tipo de operativa, no una crítica moral, sino que creo que no es buena para el inversor medio. Es complicadísimo ganar dinero. Ahí voy. A mí lo que me gustaría es explicarle a la gente que, o sea, que haya este tipo de empresas que negocien desde un punto de vista profesional y que den liquidez al mercado. Además tiene unas funciones bastante importantes desde el punto de vista de la operativa diaria, incluso desde el punto de vista más value de largo plazo, pues te dan una liquidez y te dan una salida que es importante. Son generadores Por de eso, liquidez. es importantísimo. Sin embargo, yo lo que le digo a la gente es, si una cosa es que esto tenga sentido y que incluso muchas empresas están haciendo desde protección frente a riesgos de grandes volúmenes, gente que dice, oye, yo quiero tener una cartera que esté protegida, yo dentro de 6 meses voy a necesitar este dinero y quiero que me busques productos que me equilibren en la situación porque no quiero perder. Bueno, muchas razones. Pero yo lo que le digo a la gente es, una cosa es que esto existe y que tenga mucho sentido, y otra cosa es que el pequeño inversor tenga posibilidades reales más allá de la fortuna. Pues claro, si hay millones de pequeños inversores, alguno habrá que le saldrá bien de ganar por todo lo que tú has dicho, la psicología, las herramientas que utilizan, el nivel de información, la capacidad que tiene una persona que se está dedicando a eso y que ve de forma instantánea cómo se mueven esos gráficos frente a alguien que a lo mejor está en el trabajo, ve, anda, pero si estoy perdiendo, tiene una alerta en el móvil y entonces de repente, venga, me pongo me meto en la aplicación del móvil y ya has perdido los 5 minutos que es necesario para esa tendencia. Es que yo no le veo demasiado sentido. Voy más allá, hablas de 5 minutos. Sí. La terminología que hablan los profesionales, hablamos de microsegundos, la milésima parte de un segundo. Es decir, es imposible batir al high frequency trading. Y más eso en productos organizados, es decir, en mercados como acciones, futuros que tienen cámara de compensación. Es imposible batirles porque ya incluso las grandes casas de trading tienen algoritmos cerca de las bolsas para de tal manera que sus órdenes siempre lleguen antes que las tuyas. Y es una realidad. Yo creo que luego Luis Alberto, una de las recomendaciones que hemos de Value School, os comentará un libro que habla de este tema. Es muy importante. Pero hay un problema aún mayor. Y esto estamos hablando de productos organizados. Pero con la democratización del trading, como si dijéramos, y su llegada a las casas de los particulares, el problema es que los productos que se negocian son productos OTC, que son over the counter, son los famosos CFDs y otro tipo de productos. Es decir, que ahí no hay un mercado oficial detrás y tu contrapartida es el broker. Es decir, tú es un contrato privado que adquieres con el broker de comprar o vender
un determinado activo a un determinado precio. Y supuestamente lo que hay detrás es un activo subyacente. Pero hay un mundo ahí detrás que es difícil de entender, pero que no es fácil que el inversor particular gane dinero. Oye, cuando has dicho cerca de la bolsa y tal y cual, es físicamente cerca, es decir, se mueven las sedes para que los metros de cable no sean minimizar esos metros de verdad, para que llegue disparada la orden de compra o venta y esos milisegundos marcan la diferencia, porque son unos volúmenes tan grandes que esa cercanía física les puede suponer una pérdida o un beneficio brutal. Ahí el inversor particular se enfrenta a una asimetría de información. Es decir, el inversor profesional tiene ciertas herramientas que le hacen tener más información, más certera, más precisa y, sobre todo, en un tiempo más reducido. De la manera que es una ventaja. Es como poner no es nada ilegal, es simplemente tienen más recursos para poder operar en un mercado. Pero es como, no sé, ponerte a irte a Alemania en un Audi o en un 600. Es decir, es que hablamos de una diferencia de maquinaria y de herramienta que es que marca la diferencia definitiva. ¿Cuál es el error, Gonzalo, que aglutina la mayor parte de ese 90% de pérdidas de dinero del que hemos hablado sobre todo hablando de traders particulares? Me estoy imaginando, te pongo en situación, pues ese particular que de repente dice, ay, pues mira, ¿dónde viene el principal error que se suele cometer, el más básico y que provoca esa mayor parte del 90% de pérdidas de trading? No sabría ponderarlos, pero puedo hablar de... Yo siempre digo que lo mejor que le puede pasar a alguien en su primera operación en bolsa es perder dinero. Es lo que mejor le puede pasar. Porque así no se confía. Hay un exceso de confianza brutal. Es decir, la gente empieza a ganar dinero, se cree que esto es súper sencillo y básicamente empieza a operar a lo loco con un excesivo apalancamiento que, gracias a Dios, la nueva regulación de ESMA lo ha regulado bastante y ya no se permiten apalancamientos tan exagerados. Y luego, como digo, el sesgo de confirmación. Casi todo el mundo que empieza a operar intenta buscar en el mercado ideas que ratifiquen lo que él ha hecho. Imaginemos que alguien compra el Banco Santander, un CFD del Banco Santander, y sale la noticia del Banco Santander. Él siempre va, aunque esté cayendo, no se la va a creer como cierta, porque él entiende que el mercado se está equivocando. Y el inversor particular tiende a creerse que es más listo que todo un mercado, actuando en su conjunto con todos los agentes económicos que hay a su alrededor. Perdona, oye, y cuando uno compra un curso de estos de CFDs, porque eso yo los he visto, Forex, CFDs en Google, la información que le dan, ¿le basta? ¿Es suficiente? ¿Ya con eso te vale? ¿Eso y una plataforma de broker ya puedes empezar a hacer tus pinitos? ¿O es una temeridad? O sea... No soy quien para criticar los cursos que se venden por ahí, pero yo he dejado muy claro que el 20% es metodología. No es tan fácil adquirir el 80% restante, que es de psicología, conductual, de comportamiento. Por supuesto, cada maestrillo tiene su librillo, habrá cursos que funcionen, pero eso no te garantiza para nada ganar dinero. Y hay otra cosa, que es que la democratización del brokeraje online ha dado muchas facilidades al inversor que se lanza sin unos conocimientos previos adquiridos. Y ahí la CNMV ya está tomando alguna medida en cuanto a los mensajes que les obliga a los brokers a lanzar, los test de conveniencia, los test de idoneidad y es algo que tiene que cambiar, porque no puede ser que se pierda el 90% de las cuentas de brokeraje. Claro, por ejemplo, Gonzalo, hablas de la democratización del trading. Y claro, esto era un mundo absolutamente desconocido por la inmensa mayoría de gente, pero como comentábamos antes, ahora con un ordenador y una buena conexión a Internet, tu intermediario, tu broker que ejerce de intermediario, empiezas a operar en bolsa. Y yo incluso tengo amigos que se han iniciado en esto del trading y me empiezan a hablar de análisis técnico y de las velas y yo no tengo ni idea de lo que habla. Pero, oye, se han metido en este mundo con la esperanza de ganar dinero. Tú mismo comentas, Gonzalo, que mucha gente se mete a operar en bolsa sin tener los conocimientos básicos. Y además has dado dos porcentajes muy claros. 80% psicología, 20% metodología. Para empezar, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los conocimientos básicos a nivel de metodología que debería tener cualquier particular antes de empezar a operar en bolsa? Sin meramente coger y decir, bueno, pues yo compro Santander A3 porque sí, porque creo que A3 es un buen precio. Aquí entramos ya en lo que hablaba ya al principio de método y disciplina, el método de cada uno. Es decir, como he dicho también al principio, hay muchos estilos de trading. Dependiendo del estilo de trading que vayas a utilizar, tendrás que adquirir unos conocimientos u otros. Como decía, no es lo mismo hacer un arbitraje que hacer
como lo que defendemos en Value School, que es comprar acciones a largo plazo, participar de acciones. Ahí tienes que tener conocimientos de análisis fundamental, tener el tiempo para ver las dinámicas del mercado, entender los competidores, entender el entorno competitivo. Si vas a hacer trading intradiario en minutos, pues tendrás que tener seguramente conocimientos de programación porque al final una máquina o un ordenador va a ser siempre mucho más rápido que tu dedo. Nosotros operábamos de manera manual. Llega un momento en el que es imposible, como os decía, competir con ellos. Por supuesto, algo de análisis técnico, tener buenas plataformas en cuanto a la rapidez de la información, que es fundamental. Como os decía, los profesionales hablan de milisegundos, o sea que es que es mucho menos que un pestañeo. Entonces, partiendo de eso vital, pero por supuesto, y como decía, conocer el producto en el que estás operando, que es vital, y casi nadie que opera en bolsa entiende el producto que está intermediando, como trader o como trader en su caso. Sí, a mí me gusta. Y solo con respecto a esto, hay muchos cursos al respecto, sobre todo ahora, muchos cursos gratuitos o de bajísimo coste, muchos de ellos gratuitos directamente. Vale. Pero claro, aquí yo creo que hay una bolsa también de engaño, de prácticas fraudulentas, que es muy importante. Te lanzo a ti una pregunta. Si tú tuvieras un método ganador en bolsa a largo plazo, ¿lo comercializarías? Evidentemente no. Sería como la fórmula de la Coca-Cola. Exacto. Yo si tengo un método que funciona, y conozco traders de éxito que trabajan desde su casa, que tienen un método, pero jamás se les ocurriría compartir el método. Porque al final es lo que les da, de lo que viven. Entonces, Gonzalo... Yo dudaría de cualquiera que me quiera vender un curso de bolsa, porque yo lo primero que se me da a la cabeza es ¿qué haces enseñando? Porque no estás ganando dinero en bolsa ahora mismo. Ajá. Porque estás perdiendo tu tiempo. O sea que, ¿cómo algunas características para poder, a la gente que nos está oyendo, poder diferenciar lo que es un buen curso de trading de lo que son estafas puras y duras? Y sobre todo, al hilo de estos nuevos gurús, que son como los grandes popes del trading y dicen, no, a mí me ha ido de maravilla, pero encima os voy a enseñar a vosotros a que os vaya tan bien como a mí. Vuelvo a la psicología. Alguien te puede enseñar un método, pero que si ese método, imagínate que implica tener un stop loss, es decir, una tolerancia a pérdidas del 20%, porque él, con su metodología, con su personalidad, con su psicología, es capaz de aguantarlo y no roza su umbral del sueño, imagínate, igual tu umbral del sueño está en el 5%. Entonces, aunque tú des ese curso, jamás vas a ser capaz de aplicar ese método. Pero vuelvo a lo de antes, que es a mí lo que más me preocupa. ¿Qué hace alguien dando un curso de bolsa cuando podría estar operando? Es decir, ¿por qué compartes ese conocimiento? O sea, es que yo no soy partidario de esos cursos, si tengo que dar mi opinión personal. Habrá de todo. Yo me iría a certificaciones oficiales. Está el CFA, está el EFPA, que te dan una visión mucho más general de los mercados, van más allá del mero trading puro cuantitativo y dan una noción de los mercados financieros mucho más amplia. O sea, cursos oficiales, avalados, con una entidad, una organización detrás que sea oficial y que te pueda avalar esos conocimientos, ¿no? Correcto, pero lo más importante, más allá de que hagas un curso o no, es la experiencia. Bueno, yo recuerdo que uno de los momentos más críticos en bolsa que se han vivido en los últimos tiempos, que fue cuando la bolsa china se pegó un batacazo espectacular, porque la mayor parte estaban apalancados, sobre todo los particulares, y era un momento en el que se contaba, ¿no? que los cursos de bolsa se ofrecían en las esquinas y por horas, ¿no? Y la gente se paraba en una esquina con un charlatán, le pagaba X dinero y al final recibía y ese señor se iba directo a casa a operar desde casa. Sí, habéis hablado varias veces de apalancamiento y a mí me gustaría, porque digamos que dentro de todos estos productos y dentro de los peligros que tiene este tipo de operar, que yo creo que son muy grandes para el inversor medio, ahora hay una serie de productos que a mí me dan todavía más miedo, pero quiero preguntarte, Gonzalo, porque yo además hay veces amigos que me preguntan y les digo, mira, yo no sé exactamente lo que es eso, pero cuando en un anuncio de televisión aparece una plataforma que después de decirte tú puedes conseguirlo, no sé qué, y de repente hacen como los medicamentos, es verdad, porque les obliga la legislación y dicen, este producto es tremendamente arriesgado, puede usted perder todo lo que ha invertido, incluso es apalancado y puede tener más pérdidas que la inversión inicial. Yo digo, mira, yo no sé lo que es eso, porque es verdad, no sé qué es el producto, pero no te metas ni de broma, es lo único que le digo a mi amigo. ¿Qué tipo de productos son? ¿Cómo llega al grado del apalancamiento? ¿Qué es lo que se está manejando ahí? ¿Tú conoces ese tipo de productos? Porque a mí me parece desquiciante que haya gente que esté metiendo su dinero en eso. Me imagino que estás hablando de brokers online que ofrecen sobre todo opciones binarias, que ofrecen CFDs. Sí, al final volvemos a lo mismo. Son mercados que no son regulados, es decir, son mercados over the counter, que tu contrapartida es el mismo broker. Vamos a poner un ejemplo muy claro.
imaginaos el broker X, que te ofrece un CFD de Telefónica a 6 euros. Y tú, como inversor particular, vas al broker, compras el CFD de Telefónica a 6 euros. Para cumplir con la regulación, y ya la nueva regulación, como digo, está cambiando y está favoreciendo que el inversor esté más protegido, el broker debería ir al mercado oficial, es decir, a la Bolsa de Madrid, y comprar esa acción de Telefónica a 6 para cubrir su riesgo. De tal manera que si lo vende, el inversor luego vende el CFD a 5 porque estaba largo y pierde 1 euro por ese CFD, el broker hará lo mismo y esa acción que había comprado de Telefónica a 6 la venderá a 5. Ha perdido el euro también, ¿vale? Pero ha ganado las comisiones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces los brokers lo que no hacen es cubrir esas posiciones. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses. Si tú no cubres la posición en ese tipo de productos, que son mercados no organizados, la pérdida del cliente es un beneficio para el broker. Sí, porque no ha expuesto nada. Exacto, no está nada expuesto y sobre todo no lo está cubriendo, entonces todo el dinero que pierde el cliente ha sido un beneficio para él. No sé si lo he dejado muy claro. Sí, no, ha sido cristalino. Oye, Gonzalo, vamos a dar un poquito más de información de contexto para aquellos que estén interesados. Tú me has hablado de una persona a la que admiras, un Mark Douglas, me parece que era el nombre, ¿no? ¿Por qué te gusta como un referente en el trading? ¿Nos puedes comentar a lo mejor obras suyas, libros que te hayan influido? ¿Por qué le has escogido entre las figuras? A mí porque realmente, tanto en Value School como en mi vida en general y también cuando era trader, y aquí he insistido mucho, la psicología me parece una variable fundamental a la hora de invertir, ya sea en el largo plazo, en el corto plazo, en microsegundos. Entonces es el primer trader que habló de la importancia de la psicología y tiene un libro muy, muy, muy interesante que se llama El trader disciplinado, que hace ver y te pone como todos los ejemplos a los que una persona cuando toma decisiones de inversión, los errores que toma vinculados a su mente, porque no olvidemos que solo el 5% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día, más allá de las inversiones, lo hacemos con nuestra parte racional. Me imagino que aquí habéis hablado ya de pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman. Sí. Y sobre todo que Mark Douglas tiene una frase que mucha gente vincula a Warren Buffett, y no es así, es suya, que es: la gente no tiene paciencia en enriquecerse lentamente. En lugar de ello, prefiere arruinarse rápidamente. Y es perfectamente extrapolable al mundo del trading, al mundo es que en realidad es que es muy sexy. Cuando tú a un chico joven, y yo me pongo cuando tenía 22 años, cuando a alguien le dices que se puede enriquecer rápidamente, es un lead magnet, o sea, tiene un gancho que otro tipo de cosas con las que hablamos en Value School, que de hecho tú lo sabes bien que es nuestro principal reto, el hacer de algo que no es sexy, hacerlo sexy. Es decir, oye, ahorra, no te gastes tu dinero, piensa en tu futuro. Eso es un mensaje muy complicado y nuestro principal reto es que la gente entienda ese mensaje. Pues el trading tiene todo lo bueno de eso, que es muy sexy y es muy llamativo. ¿A quién no le gustaría retirarse con 30 años, con 5 millones de euros en la cuenta? Vamos. ¿Mark Douglas es actual o hablamos de alguien de los años 50? No sé. De los años 90. Años 90, o sea, que es muy, muy reciente. Porque tú me has comentado que el trading lo empezó, corrígeme si me equivoco, el del índice Dow Jones. Sí, bueno, esto es algo que... Es que esto no se sabe muy claro. Charles Dow fue el fundador de Wall Street Journal a principios de 1900 y fue el que creó los primeros índices y los creó precisamente para entender cómo era la salud de la economía de Estados Unidos. Y él creó la primera teoría de mercados eficientes de análisis que hablaba de que toda la información está recogida en los gráficos. De tal manera que él empezó con lápiz y papel a dibujar cada día todas las cotizaciones de los valores en un papel. Y así se dibujaba, cuando no existía la tecnología, él dibujaba sus propios gráficos, precisamente para ver lo que estábamos hablando antes, dónde hay interés comprador, dónde hay interés vendedor, qué tendencia está siguiendo el mercado. Y ahí luego ya vienen evoluciones como la teoría de Elliott y las ondas, Fibonacci y la medida áurea, que también se utiliza para hacer trading muchas veces. Gonzalo, estamos en un medio de comunicación hablando de trading y hablabas de que el 80% son sensaciones y es psicología y es capacidad de interpretar un poco lo que sucede más allá del método. ¿Hasta qué punto influyen? Porque claro, aquí nosotros nos reímos mucho con Federico por las mañanas cuando damos la información de bolsa. Me parece que los analistas son los que marcan la pauta o que la Fed es la que al final decide si alguien se va a vender o va a comprar acciones. Pero ¿hasta qué punto la información generalista o la información especializada sobre empresas influye en la cotización de determinadas acciones, de determinados productos financieros?
Es una pregunta muy genérica, pero influye, claro que influye, porque al final vuelvo a lo mismo. No olvidemos que los mercados financieros, por mucho que se nos vean como que somos personas del más allá rodeadas de ordenadores y de información privilegiada, son agentes económicos con personas, básicamente, con diferentes intereses. Entonces, te pongo un ejemplo. Si sale una noticia de que Amadeus sale del IBEX 35, ¿vale?, todos los agentes económicos que por necesidad o por mandato o fondos de inversión que tienen que tener Amadeus en sus carteras porque replican al IBEX 35 tendrán que quitarse Amadeus de sus carteras. Y eso genera un flujo vendedor, que puede ser más racional o menos racional. Es fruto de una noticia, pero es real porque tienen que cumplir con un mandato. Y eso es lo que aprovechan, por ejemplo, pues esas ineficiencias que se generan a largo plazo, lo que aprovechan los value investors u otros gestores de inversiones con mandatos diferentes. Entonces sí influyen, básicamente sí influyen. Las casas de análisis influyen mucho porque el sell side, cuando da una recomendación sobre un valor, el sell side son los brokers que tienen equipos dedicados a analizar compañías y a dar recomendaciones sobre ellas. Pues si Goldman Sachs sale diciendo que Telefónica vale 8 euros y cotiza 10, pues obviamente el flujo, dejados por los impulsos, los agentes económicos, sin hacer un análisis sosegado, tranquilo, lo que se genera es un flujo vendedor en esa compañía. Y es lo mismo, porque lo que hay es miedo, muchísimas emociones, pues no hay tiempo para analizar. Oye, grandes traders, se me ocurre, por ejemplo, George Soros sería ¿tú lo calificarías de trader? Porque... Sí, pero es otro tipo de trading. Es un trading macroeconómico, como hablaba al principio. Hay muchos tipos de trading. Cuando se quitó la paridad con la libra, pues él determinó que el Banco de Inglaterra no tenía reservas suficientes y hizo una apuesta muy clara contra la libra. Pero estuvo a punto de reunirse, pero al final pues acabó ganando millonadas. Paulson, durante la crisis subprime, que apostó contra las hipotecas. Hay muchos traders. Hay muchos traders de muchos tipos y con muchos estilos de gestión. De acuerdo. Aquí nos hemos ceñido al day trading, pero hay mucho tipo de trading. De acuerdo. Gonzalo, nos estamos quedando sin tiempo, pero le voy a dejar la última pregunta a Manuel Llamas, que le veía ahí levantando la mano. Con respecto a... me ha interesado mucho la recomendación que has dado, Gonzalo, sobre uno de tus referentes, Mark Douglas, y esto de el trader disciplinado. Lo has más o menos dado unas pinceladas sobre la importancia de la psicología, pero desde tu punto de vista y por tu conocimiento y tu experiencia, ¿cuáles son las reglas básicas o las características básicas que debe tener ese trader disciplinado para que pueda ganar dinero a largo plazo? No con la mentalidad que tú acabas de comentar, que es, por desgracia, la mayoritaria, enriquecerse a muy corto plazo y dar el pelotazo, sino ganar dinero haciendo trading, pero a largo plazo. Para ganar dinero haciendo trading a largo plazo, lo principal es concienciarse de que hay que ahorrar. Y creo que en Value School somos bastante pesados con este tema, porque ese es otro de los problemas que tenemos en España. Pero sobre todo establecer un plan. Un plan, ya sea un plan de trading, si operas a corto plazo, y seguirlo, y no dejarte guiar por las emociones. Y lo mismo cuando ahorres y cuando inviertas a largo plazo, ¿vale? Y no dejarte, vuelvo a lo mismo, no dejarte guiar por las emociones. Si tú escribes las cosas, luego sabes ver en qué error estás equivocado y dónde no tienes que volver a caer, básicamente. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Te voy a invitar a que te quedes porque vamos enseguida con los consejos que nos trae, como cada semana, Finicens. Hola, soy Ana García Justes, del equipo de Cobas Asset Management, y también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Giorgio Semensato, CEO de Finicens, y tengo que decirlo, premio a la mejor banca privada de La Razón la semana pasada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Y enhorabuena por ese reconocimiento, nuevo reconocimiento. A Finicens también nos acompaña, como cada semana, Felipe Moreno. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros y también enhorabuena por la parte que te toca, que sé que es importante. Bueno, así para abrir boca en esta pequeña entrevista, ¿qué tal? ¿Cómo fue esa entrega de premios y qué significa para Finicens recoger este galardón que os ha dado La Razón? La verdad, un orgullo, y tenemos que darle las gracias nuevamente a nuestros más de 6.000 clientes por el apoyo y la confianza que han depositado en nosotros, y es un premio que viene como resultado y un hito fundamental de un trabajo hecho muy bien y que nos consolida como referentes, ¿no?, en un segmento que es el de la banca privada y a nivel institucional.
Pues fantástico. Podría decirse que en este premio os han dado la razón, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a buscar esos consejos. Hemos estado hablando, Giorgio, Felipe, de trading y a mí me gustaría preguntaros, como gestores pasivos indexados, como inversores en este tipo de productos, ¿cómo colabora el trading en la cadena de valor de la renta variable de la que finalmente se aprovecha esa gestión pasiva? Bueno, el trading en la mayoría de los casos, desgraciadamente, se ve como no como una forma de inversión, sino como una forma de entretenimiento, ¿no? La mayoría de las personas pues lo ve comparable a una tragaperras o ir al casino. Con lo cual, pues ya sale de lo que es un discurso racional en el sentido de invertir. El resultado de esta práctica muy negativa, en general, pues es que la gente pues acabe perdiendo su dinero y en algunos casos, pues de forma dramática, una gran cantidad de dinero. Con lo cual, pues en ese sentido nosotros recomendamos de forma contundente que no se haga trading, sobre todo para aquellas personas que tengan menos experiencia a la hora de invertir, y si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo lo antes posible, ¿no? Es decir, que si hay que perder algo, pues que se pierda lo menos posible, lo antes posible. Siempre se ha dado un consejo, ¿no?, en el tema del trading, que es si quieres invertir en bolsa a corto plazo, lo primero que tienes que saber es cuánto estás dispuesto a perder. Esto es una cosa que he escuchado durante mucho tiempo. Se podría dar otro, que es que si lo que quieres es entretenerte y sabes más de fútbol, por ejemplo, pues dedícate a las apuestas deportivas, ¿no?, más que al trading. Pero bueno, esto es una... Hay una frase muy, ahora no recuerdo de quién, pero muy divertida, un aforisma que dice que invertir, ¿no?, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Si quieres obtener resultados reales y ganar rentabilidad y crecer tu patrimonio, pues tienes que concebir entender la inversión como mirar pues la pintura en una pared que se seca, o algo tan aburrido como ver la hierba de tu césped crecer, ¿no? Sin embargo, si buscas entretenimiento, mejor que te vayas al casino, ¿no?, básicamente. No, desde luego que sí. Hablábamos de que la mayor parte en el mercado, lo hablábamos durante la tertulia, se dedica a ese trading en el corto plazo. Esto es lo que al final genera las fluctuaciones de valor, lo que llamamos la volatilidad, pero hay inversiones que aprovechan precisamente esta volatilidad para generar valor. En este caso es el caso de las carteras de Finicens. No, absolutamente no. Hay estadísticas reales de mercado que te indican y te demuestran cómo de la rentabilidad, o sea, hay distintos factores que determinan la rentabilidad de una inversión a largo plazo, y el hecho de aprovecharse de lo que comentas, que es el market timing, es decir, decidir tácticamente cuándo entrar y salir de forma rápida, etcétera, para aprovechar de esa supuesta volatilidad, contribuye solo a un 2% del total de la rentabilidad. Es decir, el resto, el 98%, a la larga pues se ve determinado por la diversificación y ser capaces de seleccionar unos fondos de inversión o unos instrumentos financieros que a largo plazo pues añaden valor. Con lo cual, pues si de 100 euros que inviertas, pues 2 van a acabar bien y 98 mal, pues está claro que el trading a la larga pues no es una herramienta de generación de patrimonio y de rentabilidad pues sostenible. Sin embargo, ¿por qué creéis que la primera aproximación de mucha gente a los mercados es a través del trading? ¿Porque es divertido? ¿Porque es emocionante? Porque tiene una imagen sexy, seduce, ¿no? Sexy ya ha aparecido mucho. Se ha creado una imagen del trading en el mercado debido también a inversiones de agentes de mercado que han hecho del trading su negocio core, que ha contribuido a crear esa imagen, ¿no? Ahora bien, pues esos anuncios o esa imagen solo te cuentan cuando te muestran pues personas que ganan, pero no te muestran todos los que pierden, ¿no? O todos los que se han arruinado, con lo cual... a mí hay una pregunta que se me ha escapado, no la he podido hacer antes, pero la quiero hacer ahora y os lo quiero hacer a vosotros, porque yo creo que en alguna ocasión, después de algún programa, lo hemos comentado. ¿Vosotros experimentáis ese cambio de mucha gente que empezó haciendo trading pensando que podía ganar mucho dinero en poco tiempo y que se ha llevado muchos disgustos consecutivos y que finalmente con lo poco o mucho que todavía le queda ha dicho, oye, mira, voy a dejar esto del corto plazo, voy a dejar esto de mirar todos los días y me voy a poner a mirar la hierba como crece poquito a poco?
escuchan, tocan la puerta de Finicens y dicen, oye, os dejo aquí mi dinero. ¿Esta experiencia creéis que es habitual? Es una experiencia real. Nosotros la hemos vivido, por ejemplo, en el último trimestre del año pasado, cuando las bolsas pues han sufrido caídas consistentes y de alto importe, y ha habido cientos de clientes quemados, entre comillas, pues cansados de ver cómo no tan solo sus inversiones iban consistentemente mal, sino también pues que les costaban en comisión un importe elevado, y han decidido ponerse tranquilos y confiar en una estrategia de inversión más orientada a largo plazo, con resultados comprobados y sin el riesgo que implica el trading, ¿no? Y eso es un hecho real, y la gestión pasiva indexada efectivamente es la receta y medicina perfecta para todas aquellas personas que se han llevado disgustos importantes con el hacer trading o con una gestión activa de su patrimonio, que al fin y al cabo pues no ha traído resultados como podría ser de otra manera. Y entonces, cuando para un inversor particular quiere mantener su patrimonio y sacarle algo de rentabilidad, el mejor consejo es... Pues que invierta en cualquiera de nuestras Felipe. 5 carteras que están altamente diversificadas, hasta 17.000 posiciones, con 5 niveles de exposición tanto a renta variable como renta fija, y los rates inmobiliarios que incluimos en los 8 fondos de inversión, que son 7 fondos de Vanguard y el fondo de Amundi que componen nuestras carteras. Diversificación, largo plazo, mantenemos el patrimonio y Paciencia subimosla. es importante, no buscar emociones en el corto y entender que esto es de largo recorrido. Fantástico, pues Giorgio Semensato, Felipe, muchísimas gracias por una semana más traernos vuestros consejos, vuestros conocimientos desde Finicens. Vamos a escuchar también ahora los consejos de Value School. Luis Alberto Iglesias, hoy con 2 personas de Value School encima sentados a la mesa. Aquí lo hacemos todo de forma aquí somos todos civilizada. educados. Es encima de la mesa. No, encima de la mesa tenemos los papeles. Alrededor. Claro. Porque hay que decir que esta mesa es redonda, ¿eh? Aquí todos iguales. Luis Alberto Iglesias, adelante con esas recomendaciones. Venga, pues vamos allá con recomendaciones que proceden además de Gonzalo. Y Gonzalo, tú comentas si quieres alguna cosilla, apostilla a lo que voy a recomendar. El primero es un libro que se llama Flash Boys, la revolución de Wall Street contra quienes manipulan el mercado. Es el título que tiene la obra traducida y publicada por Deusto España. El libro es un libro de no ficción del escritor estadounidense Michael Lewis, centrado en el aumento de esto que ha comentado Gonzalo del high frequency trading, o la negociación de alta frecuencia, ¿vale?, de activos en los mercados de capitales de Estados Unidos. Lewis afirma que el mercado está manipulado y que, bueno, pues que un inversor normal no tiene nada que hacer, ¿no?, contra esos intereses. Y ¿estás de acuerdo tú? Sí, es lo que veníamos hablando. Claro. Los mercados han cambiado mucho. Sí es cierto que durante a finales de los 90, principios de los 2000, no existía tanta presencia de máquinas en los mercados y se generan ineficiencias que sí te permitían de una manera manual sacar partido a los movimientos intradiarios de los mercados, pero desde 2007 y la introducción de estas máquinas es muy, muy, muy complicado para el inversor particular. Bueno, pues Flash Boys, Michael Lewis. Segunda recomendación, y ahora yo creo que es una de las pocas películas o series, en este caso series y después película que hemos dicho en esta sección. Una favorita de Gonzalo, Billions. Es una serie que se encuentra en Showtime y que, bueno, básicamente trata de la pelea de un fiscal experto en delitos financieros, que está interpretado por Paul Giamatti, con un gestor de un hedge fund que es Damian Lewis, ¿no? Son 4 temporadas. ¿Y por qué te gusta especialmente? Te da un enfoque de cómo, bueno, siempre cogiéndolo con, igual que decía antes, es ficción, por supuesto, pero te da pie a ver cómo pueden ser las grandes dinámicas de los grandes hedge funds en Estados Unidos, además desde un punto de vista con una trama, psicología, o sea, muy, muy interesante. Fenomenal. Y después de la serie, la película pues clásica, yo creo que es del año 87, Wall Street, ¿verdad? La primera, que no la segunda, de Michael Douglas, dirigida por Oliver Stone y con Charlie Sheen. Luego tiene la segunda, de la que nos hemos dado cuenta que tomamos el nombre. La segunda se llama Wall Street 2, El dinero nunca duerme. Aquí es tu dinero. Nos basamos en ella, ¿no? ¿Por qué te gusta esa película, Gonzalo? Principalmente porque me emociona ver cómo eran las salas de trading. Esta película es del año 87, me emociona ver y un poco de
no sé cómo decirlo. Tú no lo conociste. No lo conocí, era muy joven. Pero vamos, nostalgia. Bueno. Me hace mucha gracia verlo y sobre todo porque me gusta ver cómo eran los mercados antes de que surgiera todo este mundo de las máquinas y los traders y las plazas de las bolsas intercambiando acciones. O sea, me gusta mucho. Fenomenal. Peli, serie y libro para todos. Bueno, pues Luis Alberto Iglesias, muchísimas gracias. Un placer. Gonzalo Recarte, un placer. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Finicens. Giorgio Semensato, que se ha quedado aquí apuntando las recomendaciones también de Value School. Domingo Soriano, muchísimas gracias por tu pizarra y tus preguntas. Y Manuel Llamas, también a ti, gracias como cada semana por acercarnos las lecciones, tu pasión a la hora de explicar las cosas y también las preguntas a nuestros invitados. Esto de las máquinas, el otro día la gente muchas veces no sabe que en Madrid hay la Bolsa de Madrid. Y el que vaya, sigue estando el parque, sigue estando la Plaza de la Lealtad. Pero cuando entras se ha convertido en un plató de televisión, porque cuando entras no hay absolutamente nadie. Bueno, un poco en la línea con lo que comentaba Gonzalo. El jueves pasado se llenó, el de la semana anterior se llenó con Finicens para los premios que otorgó La Razón. Está para eventos, pero se pueden ver las pantallas. Bueno, no nos liamos más, que ya nos quedamos sin tiempo. A todos ustedes, muchas gracias por su atención, por estar con nosotros un domingo